Bienvenidos a El Mundo Ahora, el espacio de France 24 en español con las noticias más importantes que marcan la agenda de hoy. Soy Daniela Blandón Ramírez y estos son nuestros titulares. Velas o bengalas cuyo fuego se acercó fatalmente al techo. Esta es una de las primeras hipótesis que analizan los investigadores de la explosión en un bar de los Alpes suizos que dejó alrededor de 40 muertos y más de un centenar de heridos. Irán rechazó la amenaza de Donald Trump de que acudiría en ayuda de los manifestantes si hay represión estatal y advirtió que cualquier injerencia tendría graves consecuencias. Esto en medio de las protestas que ya cumplen una semana por la crisis económica. Un diálogo serio en lugar del conflicto es lo que pide Nicolás Maduro a Donald Trump, mientras le ofrece a su país invertir en el petróleo venezolano a cambio de cesar los bombardeos contra barcos que Estados Unidos califica de narcotraficantes, uno de los cuales habría pisado suelo. Las hipótesis sobre el origen del incendio que arrasó un bar de la estación suiza de esquí de Crans-Montana comienzan a ver la luz. Según la fiscalía, candelas, velas o bengalas muy cerca del techo pudieron haber causado el fatal accidente. Mientras las tareas de reconocimiento de cadáveres y heridos siguen su curso, las cifras más recientes dan cuenta de 40 muertos y 119 heridos, muchos de ellos en estado crítico. Alberto Naya con los detalles. 2 días después de la catástrofe, sigue el conteo de víctimas y heridos. Y mientras unos recuerdan a la juventud que se perdió en este improvisado altar, las respuestas sobre el origen del incendio comienzan a llegar. Dans les hypothèses, certaines se confirment aujourd'hui. En effet, algunas de nuestras hipótesis ya se han confirmado. De hecho, todo apunta a que el incendio se inició a partir de las velas encendidas o de las bengalas que se habían colocado en las botellas de champán, que estaban demasiado cerca del techo. Y la madera prendió, momento en que se desató el pánico y un presunto problema en las salidas. La pregunta que surge es si el edificio fue aprobado como lugar de reunión para hasta 200 personas, como diríamos en Alemania, y si había mucha más gente dentro esa noche. Si hay más gente dentro, por supuesto, hay que recalcular el número de vías de escape. Si las vías de escape no funcionan o la gente no puede salir rápidamente, esto puede provocar reacciones de pánico. Pánico que se propagó tan rápido como las llamas, y hoy muchos siguen buscando a sus seres queridos. No les daré nombres, pero algunos de nosotros perecimos en el incendio. Algunos están heridos y no sabemos dónde están. Otros están desaparecidos. Vimos a algunos que, por desgracia, cayeron. Y ver esas escenas de gente quemada intentando salir fue muy impactante. Salí, mis amigos me esperaban afuera y me arrodillé frente a ellos de alegría por estar afuera. Las tareas de reconocimiento aún en curso se prolongarán, dijeron las autoridades, unos días, mientras decenas de heridos han sido trasladados a sus países de origen. Y mientras tanto, en Irán, el gobierno rechazó las declaraciones de Donald Trump en las que el republicano aseguró que Estados Unidos iría al rescate de los manifestantes si es que hay represión estatal. Según las organizaciones de derechos humanos, varias personas han perdido la vida en un nuevo episodio de tensión social a causa de la crisis económica. Cualquier intervención de Estados Unidos en Irán sería una línea roja y provocaría una respuesta inmediata. Así lo advirtió Ali Shamkhani. Otro asesor del líder supremo, Ali Larijani, lanzó una advertencia similar. Con las declaraciones de responsables israelíes y de Donald Trump, ahora queda claro lo que ocurría entre bastidores. Distinguimos entre la postura de los comerciantes que protestan y las acciones de actores desestabilizadores. Y Trump debe saber que una injerencia de Estados Unidos en este asunto interno desestabilizaría toda la región y perjudicaría los intereses estadounidenses. Estas reacciones llegan después de que Trump advirtiera el viernes al gobierno de Teherán. Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá en su rescate. Estamos listos y preparados para actuar. Irán vive un momento de tensión social y sus dirigentes acusan a Estados Unidos de intentar aprovechar la crisis para desestabilizar el país. El jueves, choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad dejaron varias personas muertas, las primeras desde el inicio de las protestas por el alto costo de la vida.
El presidente Masoud Pezeshkian aseguró estar dispuesto a escuchar las reivindicaciones de los iraníes. No hay que buscar culpables fuera. Somos nosotros quienes debemos gestionar mejor los recursos, encontrar soluciones y responder a las necesidades de la población. Por ahora, las protestas no alcanzan la magnitud de las movilizaciones de finales de 2022 tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini. Aquella ola de protestas dejó cientos de víctimas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad. Nos quedamos en Medio Oriente y vamos a Yemen, donde los separatistas que actúan en el sur del país denunciaron que Arabia Saudita llevó a cabo 7 bombardeos en zonas bajo su control. Los ataques no tuvieron confirmación inmediata de Riad y se producen solamente un día después de que los secesionistas anunciaran un pacto con el gobierno central para que este último pudiera ingresar a las zonas de las que los separatistas tomaron el control. El ejecutivo reconocido internacionalmente cuenta con el apoyo de Arabia Saudita, mientras que los secesionistas tienen el respaldo de Emiratos Árabes Unidos. Esta operación no se dirige a ningún componente político o social, no apunta a civiles y no afecta de ninguna manera a la vida de los ciudadanos ni a sus intereses. Esta operación no es una declaración de guerra ni un intento de escalada. Más bien, es una medida preventiva responsable destinada a neutralizar las armas del caos, prevenir el uso de campamentos como herramientas para amenazar la seguridad de Hadramut y su pueblo, y proteger la gobernación de escenarios peligrosos que solo sirven al caos y a los enemigos del Estado. En la Franja de Gaza, los palestinos cambiaron de año, pero no de situación humanitaria. Países como Reino Unido, Canadá y Francia emitieron el martes una declaración conjunta en la que alertaban sobre el empeoramiento de las condiciones humanitarias y pedían tomar medidas a Israel. Pero este último gobierno, al tiempo, prohibió la operación de 37 ONGs. En tiendas de campaña, sin protección contra el frío ni la lluvia, los habitantes de Gaza dieron la bienvenida al nuevo año. Meses después de que se estableciera un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás, las duras condiciones de vida persisten. Aunque el suministro comercial de alimentos ha mejorado desde el fin de la guerra, los palestinos y las agencias humanitarias afirman que se necesita mucha más ayuda. Ya es suficiente con que vivamos en tiendas de campaña y en medio del caos debido a la lluvia y nadie se compadece de nosotros. No tenemos nada, ni siquiera ropa. Aún así, parece poco probable que las entregas de ayuda mejoren en 2026. Israel confirmó que aplicará una prohibición a 37 ONG en Gaza que no cumplieron con las normas de seguridad y transparencia que entró en vigor el jueves. Las nuevas regulaciones exigen a las organizaciones que proporcionen información detallada sobre sus empleados palestinos. Israel afirma que esto forma parte de un esfuerzo por eliminar las organizaciones a las que acusa de apoyar el terrorismo. Sin embargo, varias ONG, incluidas muchas con sede en Israel, argumentan que esta medida socava los principios humanitarios de independencia y neutralidad. Las organizaciones internacionales que cuentan con experiencia, que son conocidas en todo el mundo por proporcionar ayuda humanitaria, que tienen experiencia en la propia Gaza, que cuentan con la confianza de la comunidad local y que tienen conexiones, ya no podrán hacer lo que han hecho hasta ahora, lo que tendrá un efecto muy significativo en la población. Las ONG que no cumplan con los estándares de Israel deberán suspender sus operaciones antes del 1 de marzo. Naciones Unidas advirtieron que esta prohibición podría tener un efecto devastador, ya que impediría que la ayuda vital llegue a la población necesitada. Y en otras noticias del día, al menos 25 heridos dejó un ataque con misiles a un edificio de apartamentos en la localidad ucraniana de Kharkiv. Las autoridades regionales atribuyeron el bombardeo, ocurrido a plena luz del día, a las fuerzas de Moscú, que a su vez niegan su responsabilidad en el hecho. El Ministerio de Defensa ruso afirmó de hecho que Ucrania trata de desviar la atención después de haber sido acusada un día antes de un ataque contra un hotel y una cafetería en una zona controlada por Rusia en la región de Jersón, que causó la muerte de más de 20 personas. Cuando sea, donde sea y como sea. Esa es la oferta del presidente venezolano para vender más petróleo a Estados Unidos, mientras aboga por la diplomacia después de que Washington atacara con bombardeos aéreos otros 5 presuntos barcos acusados de ser narcotraficantes y que, según se informa, golpeara suelo venezolano por primera vez. Ampliamos los detalles a continuación.
que es por donde vamos a pasar ahora. El presidente venezolano Nicolás Maduro pide a Estados Unidos que negocie. Que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron. Hizo estos comentarios en una entrevista grabada en Nochevieja. Ese mismo día, Estados Unidos afirmó haber atacado otras 5 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico. El Pentágono ha destruido ya más de 30 de ellas, causando la muerte a más de 110 personas. Maduro no confirmó ni desmintió que Estados Unidos también atacara su primer objetivo en territorio venezolano la semana pasada, tal y como sugirió el presidente Donald Trump. Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas, así que atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es una zona de implementación. Ahí es donde implementan. Informes no confirmados sugieren que el ataque llevado a cabo por la CIA podría haber alcanzado la ciudad portuaria de Maracaibo, el principal centro de exportación de petróleo. Mientras tanto, la Guardia Costera estadounidense persigue a un petrolero tras interceptarlo cuando se dirigía a Venezuela. El New York Times informó que Moscú ordenó a Washington que detuviera su persecución después de que el buque fuera registrado repentinamente como ruso. Esto complica aún más la diplomacia internacional, ya que Estados Unidos está ejerciendo presión sobre Maduro, aliado de Rusia, al tiempo que intenta negociar un alto el fuego en Ucrania. Y en México, un terremoto de 6,5 se registró en la mañana de este viernes, con epicentro en el estado de Guerrero, según las autoridades. No se reportaron muertos, heridos ni daños importantes materiales, según la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien el sismo tomó por sorpresa mientras ofrecía su habitual rueda de prensa matutina en la capital mexicana. El estado de Guerrero alberga precisamente zonas turísticas como Acapulco, que aún se está recuperando de un huracán de categoría 5 que devastó la zona en 2023. Y este sábado comienzan los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, que se disputa en Marruecos. Tras 2 días de descanso, pasó a la fase de eliminación directa, que jugarán todos los grandes favoritos. Uno de ellos saltará a la cancha este sábado en Casablanca. Natalia Ruiz Giraldo nos cuenta qué esperar de los 2 partidos de mañana. Senegal ante Sudán darán inicio a estos octavos de final de la Copa África de Naciones. Senegal es una de las selecciones más opcionadas para levantar esta copa, que esperan además poderla ganar por segunda vez en su historia. Senegal no va a poder contar con el hombre que es el jefe de la saga central. Se trata de Kalidou Koulibaly, quien fue suspendido para este encuentro después de haber tenido una tarjeta roja en el último partido de la fase de grupos. Y ante Senegal está Sudán, un equipo que fue sorpresa en esta fase de grupos, que clasificó sin haber marcado un solo gol, porque el partido que ganaron ante Guinea Ecuatorial en realidad fue un autogol por parte de los ecuatoguineanos. Sudán, que además han sido todo un ejemplo de poder llegar a esta competición después de que en realidad el fútbol en ese país está detenido desde hace 2 años por cuenta de la guerra. Sus jugadores en realidad tienen que jugar en otros partidos, incluso las fases de eliminación o de clasificación para esta competición en países como por ejemplo Libia o Sudán del Sur. Y luego tendremos el partido entre Malí y Túnez, las águilas malienses que salieron segundas del grupo que compartían con Marruecos. Malí empató sus 3 partidos en fase de grupos y ahora se enfrenta a una Túnez que había arrancado muy bien, pero que en su último partido dejó un sinsabor después de lograr tan solo un empate ante un rival que bien podía considerarse muy fácil de ganarle. Se trata de Tanzania, tan solo un empate 1-1. De hecho, Tanzania, que es otra de las grandes sorpresas, que clasificó como uno de los mejores terceros y que el domingo se enfrentará a la selección anfitriona Marruecos. Y con esas noticias deportivas finalizamos esta emisión de noticias, pero yo los invito a que se queden con nosotros en France 24 y en France24.com.